Alerta, quédate en tu vehículo. En abril del 2013, un hombre quedó atrapado junto a decenas de personas en un campo de Virginia Occidental. Nadie tenía señal y nadie les daba una respuesta de lo que estaba pasando, pero tenían una orden estricta. Por ninguna razón debes salir de tu vehículo. Bienvenidos al podcast Aterrados. Yo soy Jason y te voy a contar una historia que si te ocurriera a ti, seguro morirías de miedo. Antes de comenzar, recuerda suscribirte al canal o seguir el podcast, ya que cada semana se publica un episodio nuevo. Y después de esto, comencemos. Aterrados Podcast. En abril del 2013 viví algo que no he podido hablar hasta ahora. Me pagaron una cantidad considerable de dinero para guardar silencio a cambio de firmar un contrato de confidencialidad por 10 años. Ahora que ha pasado el tiempo, he considerado mis opciones. Podría simplemente dejarlo pasar y nunca hablar de ello nuevamente. No gano nada en contar esto y tengo mucho que perder, pero esto es una publicación anónima en línea, así que lo contaré. Me ocurrió en Virginia Occidental. Estaba más caluroso de lo habitual, sin una pizca de viento. Venía de visitar a mi tía que se había roto una pierna y no podía salir de casa. Volvía a casa tomando la carretera desde Lewisburg. Todo comenzó con la radio. Estaba sonando esa canción de Macklemore que ya había escuchado cientos de veces, cuando de repente la señal comenzó a fallar y se comenzó a escuchar solo estática. Después escuché unas bocinas más adelante, mientras se empezaba a formar una fila de autos en la carretera. Todo cambió de un momento a otro. Hubo una ráfaga de viento golpeando el lado izquierdo de mi auto, lo cual me obligó a mover el volante para compensar. Cerré el techo corredizo ya que vi que se estaba acercando una gran nube de polvo, pero eso fue solo el inicio. Después escuché un estruendo. Sonaba como un trueno, pero proveniente del suelo. Un rugido creciente, más fuerte y claro a cada segundo. A su punto máximo vi como algunos árboles que estaban alejados de la carretera se derrumbaron. De hecho, un pequeño auto Kia perdió el equilibrio y salió de la carretera. Cuando el ruido se apagó, el caos se desató en la carretera. Algunos cambiaban de carril desesperadamente, otros frenaban en seco. Mi puerta fue raspada por un auto que pasó acelerando desde atrás. Y ahí la radio comenzó a emitir un mensaje automático. Una alerta de emergencia local, refiriéndose a un evento geológico. Nos pedían apagar el aire acondicionado, reducir la velocidad y desviarnos a la salida más cercana. Y también se estaba repitiendo un mensaje. Evento geológico, sin aire acondicionado, reduzca la velocidad, desvíese a la salida más cercana. Pasaron unos minutos. Había una fila de autos más adelante y algunos oficiales bloqueando los carriles en todas las direcciones, dejando como única opción una salida de la autopista. Algunas personas intentaron cruzar las barricadas, pero eran forzadas a retroceder. Vi a los oficiales usando máscaras antigas y escudos antidisturbios. Ellos nos hicieron señas para avanzar. Yo solo seguí las indicaciones y ellos me dirigieron hacia la derecha. Ahí había un campo abierto que usaban como estacionamiento improvisado. Nos hicieron estacionar de manera que quedáramos completamente encerrados, sin espacio para abrir las puertas a menos que estuvieras a los bordes. Había unas 4 filas de autos, con unos 10 o 15 vehículos por fila. Los autos adicionales eran dirigidos más adelante en la carretera. El lugar se llenó rápidamente. Yo me quedé atrapado en la segunda fila, unos 6 autos adentro. No me podía mover ni salir. Prácticamente todos a mi alrededor estaban en sus teléfonos. Yo no tenía a quién llamar, pero parecía haber problemas con la señal. La radio seguía repitiendo el mensaje de emergencia. Las voces comenzaban a alzarse. Un hombre a 2 autos de mí se asomó por la puerta, gritando a los oficiales para que respondieran sus preguntas. Ellos le contestaron con un disparo de advertencia directo al aire. «Quédate en tu vehículo, cierra tus puertas, no lo voy a repetir», gritaban los oficiales. Algunas personas grababan con sus teléfonos, pero parecía que había problemas para subir los videos. En un punto me di cuenta que la señal se fue completamente. Los oficiales patrullaban de un lado a otro.
Nos dijeron que nos quedáramos en nuestros vehículos, ventanas arriba, puertas cerradas con seguro y motores apagados. Podía escuchar a la gente hablando en los otros autos. Alguien dijo que había una fuga de gas natural debido al evento geológico y que los motores podrían provocar un incendio. En realidad no había respuestas y los oficiales no estaban dispuestos a hablar. Después de una hora las cosas comenzaron a ponerse feas. La gente tenía sed, hambre y estaba inquieta. Un oficial se subió al techo de los autos delanteros repartiendo botellas de agua, galletas y rebanadas de queso. Tenía que pisar los autos, abollando los capos con sus botas. También repartieron bolsas de plástico gruesas para la higiene de las personas que necesitaban ir al baño. Pero dieron el siguiente mensaje: úsenlas, séllenlas y tírenlas por la puerta, luego cierren y esperen. Yo en todo ese tiempo solo me pasé al asiento trasero. Me bajé la gorra y traté de relajarme. Estaba jugando en mi teléfono, pero la batería se estaba agotando. Quería ahorrar algo, así que decidí dormir un poco. El sudor me ardía en los ojos, no por el calor, sino por los nervios. Me sentía atrapado y el auto se sentía cada vez más pequeño. No podía salir, aunque quisiera. Escuché que un par de oficiales estaban discutiendo algo en la fila delantera. Uno de ellos llevaba un guante blanco de algodón con el que limpió el capó de uno de los autos. Luego se quitó el guante y lo metió en una bolsa que sellaron con una pistola de aire caliente. Me dio la impresión de que nuestros autos estaban cubiertos con algo no tan seguro. Y yo no era el único que estaba pensando eso. 2 estudiantes universitarios en el auto a mi izquierda también lo discutían. Me uní a la conversación un poco después. Les ofrecí otra explicación. Tal vez esa nube de polvo que vimos era algo combustible, algo que podría explotar si encendíamos los autos. El auto detrás de mí no podía escucharnos, pero el conductor levantó un cuaderno que tenía escrito el texto: tal vez tiene que ver con alienígenas. Yo no supe si hablaba en serio, pero no se reía. Era un hombre de unos 50 años y lo que parecía ser su hija. Ahí alcancé a ver a otras personas en los autos de al lado. Un hombre con una camisa negra, 2 mujeres de mediana edad con un niño en el asiento trasero, un tipo gordo escuchando a todo volumen a un rapero en su estéreo, una pareja con un hijo adolescente que no dejaba de golpear las ventanas. Ahí había de todo, y nadie sabía qué es lo que estaba pasando. Llevábamos atrapados ahí 2, tal vez 2 horas y media, cuando llegó un camión, de esos con un gran tanque de agua. Al llegar dieron un mensaje en el megáfono: vamos a rociar sus vehículos, mantengan todo cerrado, luego cubriremos sus vehículos con plástico protector mientras esperamos a que se seque. Después de eso comenzaremos a dejarlos ir en orden. La mayoría nos sentimos aliviados, solo era cuestión de tiempo. Ya se estaba oscureciendo. Los oficiales comenzaron a subir a cada uno de los autos y los rociaban minuciosamente. Olía a cloro. Tal vez habían mezclado algo en el agua. Cuando llegaron a mi auto, se subieron a él y revisaron 2 veces el techo corredizo, asegurándose de que estuviera cerrado y asegurado. Rociaron mi auto, bañándolo con ese hedor químico. Les tomó mucho tiempo terminar con todos los autos, al menos 1 o 2 horas. Después desplegaron una especie de cubierta plástica en el estacionamiento, como las que se usan para proteger piscinas o campos de fútbol bajo la lluvia. Usaron 2 patrullas para extenderla lentamente sobre todo el lote, asegurando los bordes con piedras grandes. Por favor, mantengan la calma. Sé que es incómodo, pero esto es por su seguridad. Una vez que la limpieza termine, serán libres de irse. Quédense dentro de sus vehículos todo el tiempo. Repito, quédense en sus vehículos. Yo, la verdad, hice todo lo que me dijeron. Me quedé dentro y vi cómo la cubierta de plástico me envolvía. Me sentía como ser enterrado vivo. Todas las luces se apagaron, dejándome en completa oscuridad, acompañado solo por las distintas voces de los demás. Los universitarios discutían sobre a dónde irían después de esto. Alguien tocaba el claxon, no sé si para mostrar apoyo o descontento. Alguien más estaba aplaudiendo. Por mi parte, yo solo volví al asiento del conductor.
Escuchaba cómo terminaban de mover la cubierta plástica y estacionaban sus patrullas. Esperé pacientemente, imaginándome que tenía que estar ahí 1 hora o hora y media. No nos dieron un plazo exacto. A medida que pasaban los minutos, presté más atención a los sonidos de fondo. Traté de filtrar las discusiones de los autos cercanos, y en algún lugar a lo lejos escuché voces alteradas. No venían de los autos, sino de los oficiales. Parecía que estaban gritando. Fuera lo que fuera de lo que estaban hablando, era una discusión fuerte. Pasó 1 hora y la gente empezaba a impacientarse. Más autos tocaban el claxon, otros gritaban exigiendo respuestas. No podía dejar de mover la pierna, estaba muy nervioso. Cuanto más tiempo pasaba ahí, más pequeño se sentía ese auto. Me enfocaba en cosas que no podía controlar. Tenía un poco de sed y se me había acabado el agua. Necesitaba ir al baño. Quería estirar las piernas y salir a caminar. Quería respirar aire fresco y quitarme ese horrible sabor químico de la boca. De repente escuché como si las patrullas de los oficiales se encendieran y comenzaron a acelerar. Ellos nos estaban dejando ahí. Necesitamos que se queden en sus vehículos. No salgan por ninguna razón. Quédense en sus vehículos. Ese fue el último mensaje que recibimos de los policías. Se escuchó como sus autos aceleraron. No eran muchos, pero unos cuantos. Y luego un silencio. Pronto me di cuenta que los oficiales nos dejaron ahí. Todos estaban callados. Algunas personas habían encendido sus teléfonos, usándolos como linternas para mirar de un auto al otro. De repente noté que podía ver unas siluetas oscuras fuera de la cubierta. No podía distinguir quién era debido a la oscuridad. Solo eran personas anónimas. Y ahí comenzó lo más raro. Escuché un ruido en algún lugar atrás. Un ruido metálico, como cuando los oficiales se subían a nuestros autos para darnos agua. Hubo emoción por algunas personas en otros autos cuando pensaron que tal vez estaban quitando la cubierta plástica, pero no era el caso. En su lugar se escucharon más pasos, como si una gran cantidad de personas estuvieran corriendo encima de los autos. Las personas en los otros automóviles se quedaron quietas. Todos contuvimos la respiración, esperando una respuesta que nos explicara qué demonios estaba pasando, qué era ese sonido. Desde algún lugar a mi derecha escuché que alguien gritó: ¿Quién está ahí arriba? Ese grito sonaba como el de una persona mayor, pero casi como si fuera una respuesta, los pasos se detuvieron. Hubo un débil sonido de chasquidos, como cuando alguien hace clic con la lengua en el paladar. Y desde más lejos, un clic en respuesta. Después a mi izquierda escuché otros clics. Luego una cascada de esos sonidos, decenas, tal vez cientos, como si algo se estuviera comunicando. Un horrible ruido metálico provino de mi derecha. Luego escuché cristales rompiéndose y una persona dio un grito. En algún lugar de la fila delantera vi que algo rompió la cubierta de plástico y también el techo del auto. Segundos después, algo jaló a la persona que estaba ahí y lo sacó. Los que vieron ese hecho más de cerca comenzaron a gritar y a tocar el claxon con desesperación. 2 autos detrás de donde yo estaba también resultaron con cristales rotos. Sonaba como si un animal salvaje hubiera entrado. Pude ver un leve rastro de sangre salpicando las ventanas del lado del pasajero. A mí me faltaba el aire. Podía sentir mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Mis brazos temblaban. No podía controlarlo. De repente empecé a escuchar gritos y rugidos. Y unos segundos después, todo se volvió en un silencio absoluto. Me di cuenta que los universitarios del otro auto se estaban agachando. Uno de ellos agitó la mano hacia mí como diciéndome que también me agachara. Me traté de ir hacia el asiento trasero, ya que casi no tenía espacio en el lugar del conductor. No podía ver dónde ponía las manos o los pies. Todo es diferente en la oscuridad. Pero mientras me trataba de cambiar de lugar, mi pie tocó accidentalmente el claxon. Fue un toque rápido, una fracción de segundo, pero para mí fue el sonido más fuerte del mundo.
Me encontraba tumbado boca abajo en el asiento trasero y en cuestión de segundos algo pesado se subió al techo de mi auto, como si hubiera escuchado ese sonido del claxon. Yo podía sentirlo. Pude notar que eso que estaba arriba de mi auto era mucho más pesado que el oficial que había repartido las botellas de agua. Me tapé la boca con las manos para no hacer ni un solo ruido. Solo pude escuchar algo. Y detrás de mí, algo respondiendo. Noté que ya no había ni una luz encendida. Todos se escondían en silencio. Me moví contra la puerta tratando de hacerme lo más pequeño posible. Podía escuchar cómo esa cosa pesada encima de mi auto se movía lentamente. Cuando llegó al techo corredizo del cristal, hubo un leve crujido, y eso lo detuvo. Pero segundos después, hubo otro, hasta que el cristal se rompió. Mis piernas se llenaron de vidrios rotos cuando una gran burbuja de plástico protector cayó dentro del auto. Algo grande había caído en el asiento delantero. Esa cosa estaba cubierta con el plástico. Se retorcía y giraba. Su sonido de clics pasó de ser un ruido lento a una ráfaga interminable, como si estuviera pidiendo ayuda, alertando a los demás. Pero también parecía que estaba cortando el plástico con sus garras. De repente se comenzaron a escuchar pasos por todas partes, como si lo que estuviera encima de los autos estuviera corriendo o incluso saltando de un lado a otro, pero todos venían hacia mi dirección. Yo no sabía qué hacer. Me moví desesperadamente que incluso me corté un poco el pulgar con uno de los vidrios. Al final logré abrir la puerta del pasajero, pero no podía salir. Incluso con la puerta abierta al máximo no había suficiente espacio para meterme ahí. Aún así lo intenté. Me traté de meter en ese pequeño hueco para así poder salir del auto. Todo esto mientras esa cosa aún estaba envuelta revolcándose dentro de mi auto. No sé cómo, pero logré salir. Caí en el suelo de ese estacionamiento improvisado y pude oler el líquido que rociaron en los autos. No sabía qué hacer, así que me metí debajo de mi auto. Pude escuchar que había más de ellos. Algunos subían, otros bajaban. Escuché cristales rompiéndose en el parabrisas de mi auto y la tela desgarrándose. Algo estaba atrapado, ahí arriba, dentro de mi auto, y estaba muy furioso. Podía escuchar a los universitarios murmurar entre sí, tratando de mantener la calma. Uno le aseguraba al otro que solo tenían que mantenerse quietos y esperar. Ahí estuve un par de minutos, bajo el auto, pero entonces algo golpeó la puerta del lado del pasajero, la que había usado para salir. La puerta fue empujada hacia el auto de al lado, y de repente pude ver un pie negro, aceitoso y parecido al de un pájaro, justo al lado mío. Había tocado el suelo. Esa cosa estaba tratando de salir de mi auto. Desde entonces lo he investigado. Esa cosa tenía 3 dedos hacia adelante y uno hacia atrás, todos con garras, pies similares a los de muchas aves de presa, excepto que eran más grandes que un pie humano y con piel lisa y brillante, como si estuviera cubierta de un aceite. Debido al tamaño del pie, esa cosa debía ser pesada, al menos unos 180 kilos, y si el sonido del clic provenía de su boca, puedo estimar que medía alrededor de 2 metros, o tal vez más alto, y sospecho que era muy delgado. Esa cosa logró salir y estaba caminando entre los autos. Caminaba delicadamente de un auto a otro, como si estuviera buscando algo. Yo casi no podía ver nada por la oscuridad, pero esa cosa parecía que veía a la perfección. No se tropezaba con nada. Tocó el cristal del auto de atrás con uno de sus dedos, y alguien dentro del auto dio un pequeño grito. Solo eso bastó para que se desatara el caos, pero esta vez fue diferente. Ese grito debió causar una reacción en cadena, porque de repente todas las personas que estaban dentro de los autos comenzaron a gritar y a tratar de salir de los autos. Incluso algunas personas estaban tratando de romper sus parabrisas para salir. Algunas lograron romper la cubierta plástica. Los universitarios en el auto junto a mí abrieron las puertas y siguieron mi ejemplo. Rodaron por el suelo y se metieron bajo su auto. A medida que la cubierta de plástico se rasgaba, comenzaba a entrar un poco más de luz.
Los universitarios tenían sus caras rojas, llenas de lágrimas, y uno de ellos trataba desesperadamente de llamar pidiendo ayuda. Esas cosas encima de nosotros estaban atacando a todos. Solo se escuchaba un caos por todos lados. Yo me traté de mover de ahí. Logré avanzar 2 autos antes de quedar atrapado. Había algo oscuro en el camino y no podía rodearlo sin exponerme. No sabía qué era, pero no tardé en averiguarlo. Se escuchó un crujido, como si alguien estuviera mordiendo un trozo de carne. Me quedé ahí, esperando la oportunidad, cualquier oportunidad. Debí quedarme ahí al menos 1 hora, escuchando cada mordisco, cada crujido de hueso y chasquido de tendones. Cuando terminó su comida, se alejó, aunque me di cuenta que no solo era uno. Algo pesado caminaba sobre el auto bajo el que yo me escondía, pero poco a poco los pasos fueron disminuyendo. Después me di cuenta que todo volvió a estar en silencio, y en ese silencio encontré el valor. Me dirigí al borde de la cubierta plástica, aparté una de las piedras y me deslicé hacia afuera. Primero traté de ser silencioso, pero me di cuenta que se habían ido y yo estaba libre. Miré hacia atrás para ver los autos y poder ver qué tan grave era lo que había pasado, y entonces vi a uno de ellos. Estaba un poco apartado, parado sobre un viejo auto Honda. A simple vista parecía una persona alta, cubierta de una tinta negra, pero al observarlo detenidamente se podían ver los extraños pies de pájaro, las uñas puntiagudas, la larga fila de dientes afilados como los de un tiburón en una boca que era demasiado ancha. La cosa se alzó a su altura completa, fácilmente superando los 2 metros. Parecía que estaba listo para lanzarse hacia mí. No tenía nada con que defenderme, no podía hacer movimientos bruscos. 1000 pensamientos se cruzaron por mi mente, pero no había nada que pudiera hacer. No tenía opciones. Pero esa cosa solo me miró. Siguió alimentándose y después se alejó, como si se hubiera saciado. Me quedé ahí temblando. Miré alrededor para ver si no había más de ellos, y no, parecía que ese era el último. No pasó mucho tiempo para que los oficiales regresaran. Quitaron la cubierta plástica, pero no podíamos irnos a casa, no después de esto. Algunas personas firmaron un acuerdo de confidencialidad y fueron liberadas de inmediato. No se les permitía hablar sobre lo que habían visto, y a cambio recibirían una buena suma de dinero del seguro. Otros exigieron respuestas y fueron arrestados por obstrucción a la justicia. Algunos otros estaban demasiado aterrados para hablar y tuvieron que ser atendidos por personal médico. Un total de 14 personas murieron. Fue descrito como una combinación de causas, un choque en cadena, envenenamiento por monóxido de carbono o un ataque animal. Creo que también mencionaron algo sobre un fugitivo. Todas esas eran excusas y las fechas estaban equivocadas, repartidas en varios días para mezclarse más suavemente en las estadísticas de los accidentes, o al menos así dijeron en las noticias. Los universitarios y yo decidimos firmar el acuerdo de confidencialidad, y solo así nos dejaron ir. El resultado fue que 34 autos fueron remolcados, 18 personas heridas, 6 de gravedad. 4 personas perdieron al menos una extremidad. Un tipo perdió un brazo hasta la mitad de la clavícula. No sé cómo sobrevivió. La mayoría de las personas nunca vieron a esas cosas de cerca. Solo recuerdo los gritos y los cristales rotos. A veces, por la noche, eso es todo lo que oigo yo también. Cierro los ojos y recuerdo estar tumbado bajo esos autos, sintiendo la presión a medida que el peso cambiaba. Todavía tengo problemas para respirar. Creo que una parte de mí sigue atrapada ahí. Se quedó en mi vehículo. Pero lo que más recuerdo es ese anuncio en la radio. Quédate dentro de tu vehículo.